Grábenos, compañeros, vámonos hasta el INE. Ahí está dando declaraciones en estos momentos el senador electo Gerardo Fernández Noroña. Vamos hasta allá. Estamos discutiendo tenga que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará, bajo ninguna circunstancia, el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda, que yo deje de vender, hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre del 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento,
porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia, y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio, y a todas las personas que ven en mi voz que los representa. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida, a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante clara mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Buen día, diputado, muchas gracias. Las palabras de Gerardo Fernández Noroña, y mire, sí le vamos a compartir con muchísimo gusto en unos momentos más las preguntas que le hacen nuestros compañeros corresponsales de La Fuente, la sede del INE, donde tendrá una sesión en cuestión de media hora, pero estas declaraciones las hace previas Gerardo Fernández Noroña, se transmiten desde su canal oficial, tanto de YouTube como de Facebook. Hay mucho que platicar al respecto. Vamos a rescatar rápidamente los puntos clave. Anuncia a Gerardo Fernández Noroña que no solicitará encabezar alguna comisión o cargo en precisamente el Senado, en medio de este diferendo que existió con Morena, luego de los acuerdos presentados en la definición del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Dice que de todas formas sí tiene que exhibir que se quiere justificar con espantajos para incumplir y no respetar los estatutos del proceso interno. Dice que esta diferencia de todas formas no lo desvía de apoyar con todo lo que tiene y siempre tanto al presidente López Obrador como a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero que la discrepancia no se puede dejar pasar. Y convoca a la dirigencia, a sus compañeros, a la militancia de Morena y sus aliados, así como al pueblo de México, a manifestarse por esta determinación que él considera injusta, que digan qué es lo que opinan sobre esto. Dice que no es la primera vez que le cierran los caminos en el movimiento por mera mezquindad y exige que no sea la última. Eso nos consta aquí en Sin Censura. Varias veces, pues efectivamente, se ha enfrentado Gerardo a precisamente esos bloqueos, a que pues no se le tome en cuenta. Eso tenemos que decirlo, es una realidad efectivamente. Y cuestiona pues quién podría confiar en un movimiento si sabe que a uno de sus principales representantes le incumple, le descalifica,
le falta el respeto, le llama ambicioso, vulgar, simple y sencillamente por exigir que se respeten los acuerdos. Pidió reconocer el despacho presidencial, pidió conocerlo. Dice Gerardo que nunca ha sido invitado por el presidente López Obrador y le gustaría muchísimo conocer antes de que termine el sexenio el despacho presidencial, pero que de todas formas, pues obviamente continúa la relación con la presidenta electa, con quien se reunirá hoy la doctora Claudia Sheinbaum a las 5 de la tarde. Vamos a la conferencia de prensa. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar lo que le preguntan y lo que responde Gerardo Fernández Noroña ante estas fuertes declaraciones que ha hecho ahí en la sede del INE. Que no hay otra unidad del movimiento y que esto no es un agravio solo a las personas, sino es un agravio a millones de mexicanos y mexicanas que creen en el movimiento. ¿Cómo explicar que se queda usted en el movimiento, que externa usted, que no va a hacer nada, que no va a pedir un cargo? Si el agravio es explícito, si el agravio dice usted tiene solo para usted, ¿no le parece suficientemente grave para algún otro tipo de acción? Y no digo que se salga del movimiento, pero sí algún otro tipo. A usted lo conocemos por protestas muy visibles. Y ahora nos tienen comunicado que nos dice que no va a tener ninguna otra acción. Pues yo respondo por... ¿Qué espera del encuentro con la presidenta electa? Si ella ofrece un cambio, una comisión importante, un cargo directivo dentro del Senado, no hace nada. Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. A mí me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar. Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo, yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública, me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódicos Regeneración casa por casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho el compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración, por importante que sea, puede hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta, no especulo, no ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la virtual compañera presidente vaya a platicar conmigo hoy a la 1 de la tarde. Creo que ayudará a que encaucemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas
y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, no porque tengan que darme, ya tengo el honor de ser senador de la República, es un alto honor. El tema no es ese, no me parece. Yo quiero preguntarle, exactamente, usted dice que no buscaba cargos, pero exactamente cómo nace toda esta inconformidad. ¿Usted a qué aspiraba? Uno, ¿cuál hubiera sido el escenario ideal desde su punto de vista para cumplir ese acuerdo? Adán Augusto, Marcelo, Ricardo Monreal, ¿en dónde tendrían que estar para que se cumpliera ese acuerdo? Y dice la secretaria general de Morena que sería absurdo que usted pretendiera ser coordinador de los senadores cuando usted es petista. Yo le pregunto, ¿usted militó en algún momento en Morena, milita en el PT? Yo, con todo cariño y con todo respeto, invitaría a que leyeran el documento. Pues eso ya lo respondí. No, es que ya lo respondí. Yo ya lo respondí. O sea, ya leí claramente. Es más, un duende me hizo una maldad. Porque aquí yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no elaboré la convocatoria. Yo no dispuse qué le tocaba a cada quien según el lugar que obtuviera en la contienda interna. Yo no estaba pidiendo un cargo. Yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete. Yo quedé en tercer lugar. Recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República. El segundo lugar iba al Senado o al gabinete a liderar. El tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados. Y ese es el compromiso. Y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer. Aquí lo tengo. Aquí tengo ambos documentos. El acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública en México del 11 de junio del 2023. Yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsabilidad. Yo los invito a que lo revisen porque yo lo busco y no encuentro lo que dicen. Y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador del 7 de septiembre de 2023 y dice: pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, se refiere a los aspirantes, a las aspirantes, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República, algo que es muy importante, y así quedó establecido para el tercer lugar. ¿Dónde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esas responsabilidades? Yo no lo veo. Si ustedes lo encuentran, les agradeceré me lo faciliten porque no lo encuentro. Nada más quisiera preguntarle muy rápido, diputado, adelantándonos un poco. Desde hace varias semanas viene la oposición señalando en la mesa del Consejo General que usted no cumple la afiliación, la militancia efectiva para asumir una senaduría plurinominal donde usted esté en la lista de Morena. Con ese desconocimiento público que están haciendo los liderazgos de Morena hacia su figura, si esto no podría traer consecuencias hacia adelante también hacia la posición plurinominal que usted tiene, o si cree que eso no va a tener ninguna relación. Una parte que no respondí de la pregunta anterior: yo no soy afiliado al PT, no me he afiliado nunca al Partido del Trabajo. El único partido en el que tuve afiliaciones en el Partido de la Revolución Democrática, cuando ese partido valía la pena, cuando era el partido de izquierda más importante electoralmente hablando del país. Yo me burlo de ello, de mí mismo. Le di los mejores años de mi juventud, estuve 19 años
En el PRD renuncié, es público, en noviembre de 2008, y luego fui candidato del PT y entonces Convergencia, diputado federal, fui diputado federal de mayoría, estuve en la fracción del Partido del Trabajo, regresé en 2018 por la coalición Morena-PT-PES, fui reelecto en 2021 por la coalición Morena-PT Verde y nunca he estado afiliado a ningún partido. Pertenezco al movimiento. Sobre la segunda pregunta, no tiene sustancia el reclamo porque ya se hizo la elección. Yo fui elegido senador de la República de representación proporcional, estoy en el 5º lugar de la lista. No me han dado la constancia de mayoría porque, como sabemos, debe hacerse primero el proceso de desahogo de las impugnaciones que hay en los 300 distritos y en las 32 fórmulas de los senadores. Es el caso de nuestra virtual compañera presidenta, que tampoco se le ha entregado la constancia de presidente electa, pero en agosto se desahoga. De hecho, habrá una sesión especial para resolver el tema. Ahí se me entregará, en mi caso, el reconocimiento de senador de representación proporcional. Y la verdad es que pensé inclusive hasta decir, pues puedo no asumir esa responsabilidad, pero no creo la manera en que lo expresaste. No hay no recuerdo qué frase usaste, pero no es eso. Hay un debate público sobre, digámoslo así, hay un debate público sobre el acuerdo que dio las bases para la elección interna de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación, que derivó en la candidatura y en la presidencia de la República. Yo creo que ese acuerdo es muy claro y creo que ayer mi compañero presidente, que tanto admiro y respeto, cometió un error enorme al hacer una interpretación sesgada. Y lo único que yo digo es, pues no pasa nada, no es un asunto de cargos, no estoy pidiendo nada, solo pido que esto se corrija, que esto no se repita, que esto no sea una manera, porque sería un precedente gravísimo, es lo que estoy diciendo. Yo quisiera preguntarte... Acá el micrófono, porque no se oye. Si este tema de la mezquindad que planteas, de promover instancias de primera y de segunda, pues alcanzan también el crecimiento del presidente de los para unas declaraciones que hiciera. Y pues quisiera que el acuerdo era pues qué actitud consideras que está tomando el presidente. También está solicitando pues una reunión en Palacio Nacional. ¿Qué le plantearías al mandatario? Si no sientes pues esto segundo no lo entiendo. ¿Cuál reunión en Palacio Nacional? ¿Cuál estás buscando? No. ¿Quieres conocer Palacio Nacional? No, a ver, yo por eso solo había leído, porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa. No, yo dije que no conozco el despacho del presidente y que, como cualquier mexicano, me gustaría conocer, y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido, y como todo indica, por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré. Yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue lo que dije, y lo que dije es que hoy estoy citado a la 1:00 p.m. Y te preguntaba sobre este tema de la mezquindad si no lo alcanzan al presidente. ¿Qué mensaje le das? Bueno, pues ya lo dije. ¿Y si se afilia a Morena? Si me afilio a Morena dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión. La discusión no son los cargos. La discusión no es si estás afiliado. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo. El fondo es la palabra vale o no vale. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. Los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Lo dije muy claro en mi lectura. Si hubiese ganado la coordinación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Que no soy de Morena? ¿Que no podía ser candidato a la presidencia? ¿Eso me hubieran dicho? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso?
Somos compañeros. Es más, yo lo he dicho insistentemente, Morena y el PT y Morena somos hermanitos, no somos compañeros. Pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga, ¿quién me va a regatear a mí? La parte que soy no me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador. No, ese no es el tema. El tema es, hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena. No, no es así. Somos un solo movimiento. Somos compañeras y compañeros. Y se está dando un argumento banal, un argumento falso, un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo. Yo les vuelvo a pedir, lo voy a decir con dureza, los reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos solo aplican para quien está afiliado a Morena. Primero, ¿alguien tiene aquí el micrófono? Un segundo. ¿No se refería el presidente a la famosa cena del mayor que ocurrió el día siguiente de la elección del Estado de México? Sí. En donde entiendo que efectivamente solamente estaba en Monreal, Marcelo, Sheinbaum, Augusto. Sí. ¿No se refería a un acuerdo que se tomó ahí en el cual usted no formó parte? Se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los 6 aspirantes. Yo te preguntaría a ti, ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿Para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿Para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar? Dime en qué parte del acuerdo de esa noche, te lo vuelvo a preguntar y se los pregunto a todos, ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es solo para los aspirantes de Morena? ¿Dónde dice eso? No, es más fuerte todavía. Yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo. Respeté las reglas de ese proceso. Participé en condiciones las más adversas posibles y obtuve el tercer lugar. ¿O también eso se me va a regatear? Luego, ¿qué sigue? ¿Me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno? ¿Me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían? ¿Me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones? No, les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo. Les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Les recuerdo que dieron a dar a conocer el resultado públicamente y que dijeron qué le correspondía a cada quien. Se los vuelvo a decir, lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023, se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo, me impresiono. Me impresiono. En el documento está convocando usted a los aspirantes a la coordinación a que se manifiesten, a que digan su opinión. Sí. ¿Algún acercamiento con algún aspirante como Adán Augusto, ha tenido con Carlos Monreal, le han dicho, comentado algo? Y también utilizó una palabra que dice que es injustamente, está haciendo justamente el proceso. ¿Quién está haciendo injusto en este caso en dar las coordinaciones, en dar los escaños, en dar las posiciones? Gracias. Ya leí mi documento, ya hice mi posicionamiento, parece no estarse entendiendo, pido que se reparta y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. En la Casa de Transición, a la 1 de la tarde. Bueno, pues las palabras de Gerardo Fernández Noroña, fuertes declaraciones que hace ante los micrófonos ahí en la sede del INE, donde estará pues encabezando también una sesión del INE representando precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación. Mire, de verdad, es que no es que tomemos partido, no, pero efectivamente es innegable que Gerardo Fernández Noroña, por mucho que se le ataque, que se le cuestione,
es innegable que es uno de los principales representantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Yo lo he visto con mis propios ojos aquí en Estados Unidos, imagínense. En Los Ángeles, California, cuando fue la presentación de la doctora Claudia Sheinbaum en el $1 Million Theater, ahí la gente se aglutinaba para saludar, para conocer, para vitorear a Gerardo Fernández Noroña. Y es el mismo caso allá en México, donde pues la gente asiste a sus eventos, donde la gente, bueno, pues le demuestra su cariño, su respeto. Y mire, también es innegable la defensa que ha hecho de la Cuarta Transformación, pero a capa y espada, a capa y espada. Le hemos puesto aquí hasta el doctor Noroña, que les receta siempre muy buenas vacunas a la oposición. Eso es innegable. Y entiendo perfectamente que existan allá afuera una serie de pues planteamientos de críticos de Gerardo Fernández Noroña que nos acusan aquí en Sin Censura de ser, de tener algún tipo de partido por él. Pues no, él, cada vez que le marcamos, nos contesta las llamadas. Ahora quiso dar un mensaje público sin dar una entrevista exclusiva, pero él se ha mantenido cerca de este espacio. A él le hemos abierto el micrófono y él lo ha tomado. Así de sencillo. Puede ser un personaje controvertido, pero de que efectivamente se trata de un verdadero representante de la Cuarta Transformación, eso, señoras y señores, es un hecho, es un hecho. Y miren, de las declaraciones más fuertes es que, insisto, anuncia que no va a solicitar encabezarle una comisión o cargo alguna en el Senado, pero que se tiene que cuestionar esta discrepancia a todos los niveles. Asegura que es una crisis que él no generó, que simple y sencillamente está él cumpliendo de su palabra. También cuestiona que, pues, en qué parte del documento dice que si no es uno de la cúpula de Morena no puede estar en los acuerdos. Da a conocer que él nunca ha pertenecido ni a Morena ni al PT, sino al movimiento de la Cuarta Transformación. Cuestiona donde dice que solamente es para Morena, para los que invitaron a ese acuerdo, en esta, pues, la búsqueda de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, que después se transmutaría en la candidatura a la presidencia. De hecho, hay un momento muy álgido en el que, alzando la voz, Noroña cuestiona, bueno, pues ¿para qué nos permitieron participar si éramos de chocolate?